El Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, buscando su rostro. Voy a invitarles a orar así como estamos para pedir la dirección de nuestro Dios y que Él hable a nuestras vidas lo que Él quiere hablar el día de hoy a cada uno de nosotros. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de poder estar aquí en su casa, Señor, porque ha puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos el deseo de poder estar aquí, Señor, escuchando lo que usted ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias por los cantos que hasta este momento hemos entonado también, Señor, porque nos hablan de algunas cosas, Padre, que usted pide para nuestras vidas. Gracias por la lectura de su palabra y pedimos de su bendición ahorita que ésta será expuesta. Y para ello, Señor, yo pido, Padre, que usted pase y toque el corazón de cada uno de los que aquí estamos, pues hemos venido con la intención y el deseo de escucharle a usted, Señor, hablando a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y para ello, Padre, yo pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Voy a invitarles por ahí a mantener la palabra de nuestro Dios abierta en Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 13 al verso número 19. Hoy, como ya la mayoría o muchos de ustedes tal vez lo saben, el tema que estamos compartiendo durante esta mañana lleva por título La santidad es necesaria. Cuando hablamos acerca de ello, hablando acerca de lo que es la santidad, es un concepto, hermanos, bastante interesante e importante para nuestras vidas. Para ello voy a invitarles por ahí a mantener la palabra de nuestro Dios abierta en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 19. Y quiero comenzar hablando, hermanos, un poquito acerca de la santidad como parte de la esencia que debe formar parte de toda iglesia y de todo creyente. Cuando hablamos de la palabra iglesia o eclesía, precisamente tiene ese llamado o ese contexto. Los sacados afuera o los llamados afuera, con la intención que Dios ha llamado la vida de cada uno de los que aquí estamos. Nos ha sacado del mundo con un propósito determinado, del mundo en el que tú y yo vivíamos. No importa si eras hijo de creyente o no eras hijo de creyente, cada uno tenemos un encuentro personal con Cristo para salvación, y en ese momento Dios hace un llamado a nuestras vidas para salir de ese mundo de pecado en el cual vivíamos, para hacernos alguien totalmente diferente, formar un proceso de transformación en nuestras vidas que nos lleve a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. El viejo hombre que vivía en nosotros, que es creado o formado en algún sentido según Dios, pero distorsionado por el pecado del hombre, viene a ser restaurado por medio de Jesucristo en nuestra vida. La santidad, hermanos, es una palabra que es sencilla tal vez de entender, o para mí es sencilla. Cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de algo que es dedicado o algo que ha sido consagrado, apartado exclusivamente para Dios. Se supone que cada creyente en esta iglesia, y no importa que vengas de otra iglesia, tenemos el mismo llamado, somos llamados a ser santos, es decir, que Dios nos ha llamado para ser dedicados, para ser apartados, para ser consagrados, sacados del mundo para vivir exclusivamente para Dios. ¿Quiere decir esto que no debo de trabajar y muchas cosas? No, quiere decir que nuestra vida debería ser dedicada para agradar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, es decir, todo lo que vivimos día tras día. De hecho, ahí en el pasaje donde estamos ahorita, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, me llama la atención lo que dice, porque esto es parte de la introducción que quiero tocar. Lo que voy a estar tocando aparece del verso 14 en adelante, y esto lo quiero tocar como parte de la introducción. Comienza diciendo por ahí el escritor, que es Pedro, guiado por el Espíritu Santo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hermanos, este versículo me llamó la atención cuando lo estaba leyendo. Tal vez nunca me había percatado de ello, pero al estarlo leyendo los días anteriores, me di cuenta de algo. Me di cuenta de una cuestión en particular. Cuando lo estaba leyendo dije, creo que este versículo lo he leído en algún momento, en alguna otra parte. No sé cuántos de ustedes viene a su mente Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. No sé si lo recuerdan el pasaje, pero dice por ahí el pasaje que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, etcétera, etcétera. Es decir, cuando Pedro está escribiendo, no está copiando lo de Pablo, pero hay un mismo sentir en ambos, porque Dios está guiando tanto como un escritor como al otro para hablar acerca de lo que es la santidad. Y me parece que el verso 14
define lo que es la santidad para la vida de un creyente. Según el verso 14 nos dice, y lo define de forma perfecta, que la verdadera santidad, nos dice, es dejar de vivir como vivíamos en este mundo para vivir de una forma exclusiva para Dios en todo lo que hacemos. Es decir, esto lo define, me parece, como santidad. No sé si estemos de acuerdo en ello, pero el verso 14 dice, ahora como hijos obedientes, es decir, ahora que son hijos de Dios, ahora que conocen de Dios, como hijos obedientes, no se conformen a la vieja manera de vivir como antes vivían, en los delitos, pecados, en todo aquello que cometíamos, que íbamos en contra de Dios. Él dice, no te amoldes de esta forma, sino ahora, si realmente eres un verdadero hijo de Dios, según el verso 14, ya no vivas en la ignorancia que antes vivías, sino ahora, conociendo quién es Dios, vivamos conforme lo que Dios quiere y vivamos para Dios toda nuestra vida. Ahora, ¿qué quiero tocar aquí, hermanos? La parte importante, que es una pregunta. Cuando hablamos de la santidad es necesaria, la pregunta que viene a mi mente y sobre la cual va a girar la predicación de este mediodía es, ¿por qué es necesaria? Si la santidad es necesaria para la vida de un creyente, para la vida de una congregación, la pregunta que habría que contestar sería, ¿por qué es necesaria? Y a lo largo de esta prédica quiero tocar por lo menos 3 cosas en particular que estaré compartiendo contigo a lo largo de esta prédica. La primera cuestión que tengo por ahí aparece del verso 14 al verso número 16. Me voy a permitir leerlo y ahorita abrimos por ahí en pantalla. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, hermanos, esta parte me parece importantísima. ¿Por qué la santidad es necesaria? Número 1, como aparece por ahí en pantalla, por la naturaleza de nuestro Dios. No sé si estés de acuerdo o no conmigo, pero lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Una de las cuestiones esenciales que más la Biblia habla en Nuevo y Antiguo Testamento, creo que es una de las cualidades que más recalca de la presencia de nuestro Dios o de la persona de nuestro Dios, es la santidad. De tal forma que es el único atributo que encontramos que de Dios se habla como 3 veces santo. Cuando hablamos del amor de Dios es grande, cuando hablamos de la misericordia de Dios es grande, cuando hablamos acerca de la justicia de Dios, Dios es justo. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, no solamente nos dice que es santo, sino nos dice que es santo, santo y santo. Ahora, hermanos, esto debería de llamar entonces nuestra atención. Si una de las cualidades que Dios ha revelado sobre sí mismo y que más aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento es la santidad, es porque es algo significativo, importante y que deberíamos de poner atención en nuestra vida. El Antiguo Testamento como el Nuevo, tal vez lo que más habla es de la santidad de nuestro Dios, y esta es significativa para nosotros, hermanos, ¿en el sentido cuál? En el sentido siguiente: tú y yo somos llamados a vivir en santidad porque al Dios al cual servimos, el Dios que nos ha rescatado, el Dios que tenemos por Dios en nuestra vida, es 3 veces santo. Y esta parte lo tocaba la semana pasada en la prédica de la tarde. Una de las cuestiones que yo hablaba en la predicación de la tarde la semana pasada es ¿por qué Dios aborrece el pecado? Precisamente por esa santidad que Él tiene. Y no tolera muchas cuestiones tal vez que tú y yo quisiéramos vivir hoy como creyentes aún en nuestra vida. Dios dice, detesto eso que estás haciendo porque no atraviesa por el filtro de mi santidad, porque soy perfecto. El carácter de Dios, hermanos, dice la Escritura, es santo, de tal forma que no puede ser influenciado por el pecado, ni tampoco Dios tolera el pecado cercano a Él. Ahora, ¿qué llama esto a nuestras vidas, queridos hermanos? Que es un desafío bastante grande. La santidad es necesaria porque el Dios al cual servimos, creemos y adoramos es un Dios 3 veces santo. Por lo tanto, es necesaria como iglesia. Es necesaria la santidad de nuestras vidas. ¿Qué dijimos que era la santidad, hermanos? Apartarnos del mal. La Escritura nos habla acerca de un Dios santo que no tolera, ni confina, ni se junta con el pecado, sino que rechaza todo esto. La semana pasada en el culto de la tarde hablábamos acerca de las cuestiones que la Biblia nos dice que hay 6 cosas que Dios
detesta y aún 7 aborrece. De esto predicábamos la semana pasada. Y nos habla de algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque Dios dice, no puedo tolerar el pecado porque yo soy santo. Hay experiencias maravillosas, hermanos, en la Escritura. Hay dos que vienen a mi mente hoy en día cuando estaba preparando esta prédica. Una de ellas en el capítulo número 3 del libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, algo que encontramos ahí es cuando Dios llama a la vida de Moisés. Y Moisés llega a esa zarza ardiendo. ¿Recuerdas esta experiencia del capítulo 3? Dios no deja acercarse a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Ahora, ¿por qué era el lugar santo, hermanos? ¿Por ser un monte, por ser un lugar especial donde Dios se había manifestado? No, porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Otra de las experiencias que llama mi atención es la del capítulo 6 del libro de Isaías. La mayoría conocemos esa experiencia. Cuando Isaías está en una experiencia con Dios y él ve por ahí algunos querubines adorando a Dios y hablando acerca de una experiencia cuando ellos dicen Dios es santo, santo, santo. ¿Sabes? No solamente aparece en esto, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, aún aparece esta expresión también. Por lo tanto, hermanos, si Dios es santo, rechazará todo aquel o rechazará todo aquello que disfruta la práctica del pecado en su vida, y hay un rechazo de Dios hacia la vida de esa persona. Ahora, ojo con esto, hermanos. Una cosa es fallar y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es caer en algún momento y otra cosa es querer vivir en la forma como antes vivíamos. La Escritura nos dice, o por lo menos lo que podemos entender aquí es que Pedro, en lo que está escribiendo, él dice, la santidad es necesaria porque el Dios que tenemos es santo. Y si tú te acercas a Él con una vida pecaminosa, llena de pecado, lo que Dios hará es rechazarte, porque no puedes acercarte con una vida fraudulenta, manchada por el pecado, ensuciada por lo que es este mundo, en el sentido de lo que este mundo practica. Y la Biblia nos habla acerca de ello, hermanos. Ahora, no solamente esto nos dice la Biblia, sino también la santidad no solamente es necesaria por la naturaleza de nuestro Dios, sino también por la naturaleza de nuestro llamado. ¿Dónde aparece esto? En los siguientes versos, por ahí que aparecen en pantalla, verso 15 y 16, hermanos, nos dice así. Solamente cito algunas cuestiones de los versículos. Sino como aquel que os llamó, sed también, que dice, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos. ¿Sabes? Este versículo a mí me fascina por lo que habla. Porque no solamente es un llamado acerca de quién es Dios, sino cómo debería de ser el pueblo que adora a ese Dios. Esta parte creo que es la más complicada tal vez para muchos de nosotros. ¿Por qué digo esto? La mayoría entendemos que Dios es santo. La mayoría entendemos que el Dios en el cual creemos es perfecto en todos los sentidos. Pero creo que muchos de nosotros no somos conscientes de que somos llamados a vivir de la misma forma como es nuestro Dios. Yo entiendo que tú y yo será imposible que lleguemos a ser perfectos, que lleguemos a ser santos en toda la extensión de la palabra, pero somos llamados a practicar la santidad de nuestras vidas, es decir, vivir vidas acordes a lo que Dios llama a cada uno de nosotros para vivir, apartados exclusivamente para Él. Dios hizo, hermanos, aquí un llamado al creyente para salir de ese mundo de pecado y vivir en su santidad. Lo que dice la Escritura, los versos anteriores, es que algunos creyentes posiblemente a la iglesia que está dirigida, porque no sabemos a quién va dirigida, solamente sabemos que Pedro le escribe. Lo que podemos entender es que cuando Pedro está escribiendo esta carta, está haciendo un llamado a esa iglesia para no vivir en la ignorancia. ¿Cómo se llama esto, hermanos? La ignorancia que está manejando aquí es una cuestión donde tal vez muchos creyentes no sabían cómo vivir sus vidas. Esta semana platicaba con algunos creyentes y me temo pensar que tal vez es la condición de algunos. Ellos me decían lo siguiente, están ahorita llevando por ahí discipulado y me decían, agradecemos a Dios por el discipulado que estamos llevando, porque aunque éramos creyentes no sabíamos realmente lo que Dios quería para nuestras vidas.
¿Qué quiero decir con esto? Es la condición de todo creyente cuando viene a Cristo. No sabe vivir una vida agradable porque ni siquiera conoce qué es lo que Dios busca para su vida. Viven o vivimos, diría el otro, una condición de ignorancia. Pero tristemente, hermanos, hay creyentes que no vivimos en ignorancia, sino en desobediencia. Porque conocemos lo que Dios quiere, pero no queremos amoldarnos a lo que Dios busca, sino quiero vivir una vida placentera para mí, agradable para mí, satisfactoria para mí, olvidándome realmente de lo que Dios busca para mi vida. Cuando habla acerca de esto, lo que el pasaje nos dice es, Pedro, hermanos, entendiendo que hay un Dios santo, extiende ese llamado a nuestras vidas y nos dice, sed santos, porque el Dios que tienes es santo. Nótese lo que aquí aparece, hermanos, y lo que aquí encontramos y en otros lugares más. La santidad no es una opción para el creyente. Vuelvo a repetirlo. En el pasaje lo que encontramos es que la santidad no es una opción para el creyente. Es un imperativo para todo creyente vivir en una condición de santidad. Es más, déjame te digo algo, no lo han dicho varios teólogos esto y lo han plasmado de muchas maneras. Pero una cualidad exclusiva de un verdadero hijo de Dios es la santidad. Quien dice ser hijo de Dios, pero vive de la forma como él quiere sin agradar a Dios, viviendo en una vida de pecado, yo digo, se está autoengañando porque realmente el hijo de Dios llegará a un punto en el que tampoco tolera el pecado en su vida. Porque su vida va a ir avanzando y cuando falle, el canto que decíamos o que entonábamos hace un momento, hermanos, decía más santidad dame. Y algunas cuestiones mencionaba ahí para aborrecer ese mal, para rechazar el pecado, para sentirme mal cuando caigo en el pecado. Esa es el verdadero sentir de un verdadero creyente, hermanos. Ahora tal vez hay gente que no le interesa la santidad y yo digo lo siguiente, si no te interesa la santidad, podemos entender posiblemente que ni siquiera has nacido de nuevo, por eso no te preocupa ni te interesa vivir una vida santa delante de Dios. Tal vez te interesa venir a escuchar cada semana porque te hace sentir bien, pero ese no es el propósito de la vida de un creyente. Cuando venimos al templo somos desafiados por Dios en alguna enseñanza para nuestra vida. Y la santidad, hermanos, vuelvo a decir, nótese aquí, no es un asunto de si quieres ser santo, es un asunto de debemos ser santos. ¿Qué implica esto? Que es un imperativo, no es a elección del creyente. Y yo entiendo que los creyentes nos hace falta santidad por dos cuestiones, o porque vivimos en ignorancia, o porque vivimos en desobediencia, cualquiera de las dos, pero una u otra la vivimos cualquier creyente cuando no practicamos la santidad que Dios habla para nuestra vida. Los hijos de Dios, hermanos, son instados a vivir imitando las cualidades de su Padre, el cual es nuestro Dios. ¿Sabes? No es la única ocasión que aparece esto. Si leyéramos tal vez el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo, nos va a hablar y nos dice por ahí el pasaje, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Lo mismo está diciendo aquí, sed santos. ¿Sabes lo que significa santo? Es un estado de perfección, donde el pecado no entra en esa persona, donde el pecado es rechazado por esa persona y somos llamados a vivir de esa forma. No es la única ocasión que aparece, vuelvo a decir, a lo largo de la Escritura, es un llamado constante a la vida del creyente. ¿Cómo sabemos si realmente vivo en santidad? Yo digo, hay una forma sencilla. La forma sencilla es si realmente nuestra vida se amolda a lo que Dios quiere o si nuestra vida está moldada a lo que este mundo ofrece. Si una persona vive pensando o está viviendo de la forma que le agrada al mundo, estamos hablando de una persona que no vive en santidad. Y no podemos hacernos con esto, hermanos. Yo digo, si a una persona le gusta el mundo, se la pasa pensando en el mundo y añora estar en el mundo, la definición es sencilla, es del mundo, así de sencillo. O sea, a veces creemos que esto puede cambiar por Cristo, pero si una persona añora estar en el mundo, piensa en el mundo y vive como el mundo,
no es creyente, no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, vive en el mundo, se quiere comportar como el mundo porque es del mundo. El creyente, yo entiendo que a lo mejor no podemos vivir perfectamente, pero hay una intención constante en nuestra vida y hay una frustración en nuestra vida por no ser mejores delante de Dios en lo que hacemos día tras día, por no ser más agradables delante de Dios, y cuando fallamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye diciendo: estás viviendo de forma inadecuada delante de mí, y esto nos hace, hermanos, sentirnos tristes. Yo digo, esta es la realidad del verdadero creyente. Los verdaderos hijos de Dios aborrecen el mal y les pesa salir de la santidad donde Dios les ha llamado a estar. Cuando fallamos, cuando mentimos, cuando hacemos cualquier pecado, es algo que debería de podernos en nuestro corazón. A quien no le puede, yo diría sencillo, posiblemente o tu corazón está totalmente entenebrecido, o realmente no eres de Cristo, porque no hay algo en tu vida que te haga sentir que estás mal delante de Él. ¿Sabes, querido hermano y hermana? El pasaje me parece maravilloso porque es un reto para todos nosotros. Todo creyente tenemos el mismo llamado. No se le exige más al pastor ni menos a un creyente nuevo en la iglesia. El llamado es para un nuevo creyente como el llamado es para un pastor de mucho tiempo en una congregación. Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, entonces llevamos aquí dos cosas, ¿no? ¿Por qué es necesaria la santidad? Número 1, dijimos, por la naturaleza del Dios que creemos. Número 2, por la naturaleza de nuestro llamado. Ahora, hermanos, entiendas esto. La palabra eclesía o iglesia, como muchos definimos, hay dos definiciones acerca de ella, una definición etimológica y una definición en cuestión práctica. Normalmente ambas conocemos. Cuando hablamos qué es la iglesia, la definimos en eclesiología como un grupo de creyentes en Cristo que ha tenido una experiencia de salvación y buscan agradar a Dios con su vida con el propósito de glorificarle. Puede ser más, puede ser menos, pero lleva esas intenciones. Número 1, es un grupo de creyentes redimidos por Cristo o salvados por Cristo con una experiencia de salvación, transformados, que buscan ahora glorificar a Dios. Esa normalmente es la definición práctica, pero cuando hablamos cuando vamos a la definición etimológica, viene de dos palabras, que es ek y clesía, o lo que es caleo, que es llamado, y ek es fuera, llamados fuera. Dios nos sacó del mundo en el que vivíamos para vivir exclusivamente para Él. No sé si podemos entender esto. La naturaleza de nuestro llamado como iglesia, todo aquel que pertenece a la iglesia, debería de ser alguien que Dios ha sacado del mundo para vivir exclusivamente para Él. Por eso digo esto, la palabra clave aquí me parece es naturaleza. La naturaleza de la iglesia es ser santa. ¿Qué es la naturaleza? Es lo que da por default, hermano, en pocas palabras. Si tú tienes un limón plantado en casa por naturaleza, ¿qué debe darte? Limones. Un creyente por naturaleza debe vivir en santidad porque para eso ha sido llamado. Es imposible que si Dios le ha sacado del mundo para vivir exclusivamente para Él, Él siga viviendo como si fuera del mundo. Si sigue haciendo eso, realmente entonces no ha sido sacado por Cristo. Él se está engañando, pero Dios no le ha llamado, porque si le hubiera llamado, le hubiera sacado de esa condición entonces para ponerlo en una condición diferente. Ojo con esto, no de perfección, pero sí de santidad en agrado a Dios, de tal forma que su vida ahora reflejaría algo diferente a lo que antes era. Voy a la tercera y última cuestión, hermanos, que quiero compartir con ustedes en este mediodía. Y esto aparece en el verso número 17. Quiero tocar el 17, los otros versículos los voy a omitir, no porque no sean importantes, sino porque son versículos del 18 en adelante que nos van a hablar un poquito acerca de la parte doctrinal, acerca de la salvación, lo que costó la salvación, la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario, etcétera, etcétera. Pero el verso 17, me gustó lo que decía ahí, hermanos, porque dice: y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué dice?
peregrinación. En pocas palabras, hermanos, déjame te pongo la versión de un servidor de forma más sencilla. Lo que dice es que si tienes a Dios por Padre, no podrás engañarlo a Él, porque Él juzga ¿qué? La obra de cada uno con un juicio justo. Es decir, yo puedo engañar a las personas, pero nunca podré engañar a Dios. Y Él dice, debes de entender algo, si yo soy tu Padre, debes de vivir como yo, porque tu destino no es este mundo. Lo que dice el pasaje es, conducíos en temor de todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. ¿De qué habla esto, hermanos? Lo que está hablando en pocas palabras es, me parece a mí, que tiene que ver con nuestra vida. Este mundo en el cual vivimos no es nuestro destino final, es solamente un peregrinaje, porque nuestro destino final, ¿dónde está? En el cielo. Y si algo caracteriza al cielo, hermanos, es la santidad de quien habita ahí, que es la presencia de Dios, juntamente con el lugar donde estaremos. Y la Escritura nos dice algo, lo pongo de antemano o por adelantado. El único que puede ver a Dios es aquel que vive en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto es lo que la Biblia nos dice en varias porciones, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas por ahí uno de los salmos? Se me olvidó ahorita el pasaje en particular, pero nos habla acerca, ahí hasta el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Nos habla acerca de ello. Y nos dice, dame entonces manos santas, dame esto, porque quiero entrar a ese lugar para estar contigo. ¿Sabes? Lo que dice la Escritura aquí es lo siguiente, hermanos. La santidad es necesaria no solamente por la naturaleza de nuestro Dios, por la naturaleza de nuestro llamado, sino también por la naturaleza de nuestro destino. ¿Qué quiero decir con esto? Que el único que puede entrar en el cielo es una persona que ha experimentado una relación con Cristo y vive en santidad delante de Él. Ojo con esto, no estoy diciendo que la salvación se gana por obras. Pero lo que sí estoy diciendo es que la salvación repercute en la vida de una persona para ser diferente y vivir en santidad. Es decir, el cielo es por default, no es algo que conseguimos por hacer buenas obras de portarme bien. Pero un creyente tiene que vivir de acuerdo a la santidad de Dios si realmente ha conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es interesante notar, hermanos, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. Dice el pasaje que en este mundo o en este lugar solamente vamos como peregrinos. ¿Qué implica esto? Te lo pongo de forma muy simple. Si tal vez mi destino, ahorita yo salgo de la ciudad de Durango y mi destino es la Ciudad de México, yo voy a atravesar por algunas ciudades antes, posiblemente atraviese por Zacatecas, tenga que meterme a lo mejor a San Luis Potosí, atraviese por Querétaro o pueda brincarlo a través de alguno de los periféricos que hay, pero atravesaré por ahí, solamente atravesaré, mi destino final sería la Ciudad de México si es que voy allá. Lo que dice el pasaje realmente es esto en el verso 17, al final dice que debemos de conducirnos con temor todo el tiempo ante nuestro Dios, porque vuestra peregrinación solamente es temporal, pero vamos a un lugar eterno, hermanos. Y ese es el lugar donde habitaremos. Ahora, la Escritura nos dice que en el cielo no puede entrar lo imperfecto. De hecho, para eso seremos transformados. ¿Sabes? Es interesante notar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si nuestra ciudadanía es de los cielos, vivamos a la altura, hermanos, de esa ciudadanía. ¿Sabes? Cuando eres ciudadano de algo, te vas a comportar como ciudadano de ese lugar. Y vas a atravesar por varios lugares, pero demuestras quién eres. En algunas cuestiones, hermanos, quien ha sido educado en el país de México tiene algunas cuestiones peculiares de México que lo descubrirán rápidamente cuando vaya a algún otro lugar, porque es mexicano. Y se le va a notar, como al que es estadounidense, como al que es de cualquier nacionalidad, ya sea por la forma de hablar, ya sea por la forma de actuar,
o por algunos modismos que en algún momento podamos tener ante algunas personas que no es nuestra cultura. Lo mismo me parece que sucede con el Hijo de Dios. Si su ciudadanía está en el cielo, si ha sido llamado a vivir como hijo de Dios porque es hijo de Dios, la gente lo detectará fácilmente, porque entonces se comportará como un hijo de Dios. El creyente se le pide, hermanos, guardarse irreprensible hasta el regreso de su Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que sin santidad nadie puede llegar al lugar donde Dios está y nadie puede ver a Dios. Y si el destino final del creyente es el cielo, la santidad entonces es necesaria por el lugar de destino que tú y yo tenemos. Si algo caracteriza al cielo es que no habrá corrupción y somos llamados, hermanos, a vivir como nuestro Señor. En ese grado de santidad somos llamados a vivir y estamos buscando eso cada creyente. El cielo es el lugar más hermoso tal vez que podamos tener. Y no por todo lo que la Biblia nos habla acerca de ella, hay calles de oro, mar de cristal, pero lo más importante del cielo, lo he dicho en muchas ocasiones, es la presencia de nuestro Dios para toda la eternidad. Ahora, pero déjame decirte, querido hermano, que si tú has comenzado la vida cristiana, tu vida entonces debería de reflejar eso por el lugar de destino que tú manifiestas. Si yo he de llegar al cielo algún día, debo de empezar a vivir como ciudadano del cielo porque esa es mi ciudadanía real. Y si esa es mi ciudadanía, entonces me debo de comportar a la altura de un habitante del cielo. ¿Cómo es esto? Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de ello, pero lo que sí puedo decirte es que la santidad es necesaria en nuestra vida porque el lugar de destino es cerca de nuestro Dios. Queridos hermanos, cuando Pedro está escribiendo esta carta, está escribiendo a un grupo de creyentes posiblemente que tenían algunas cuestiones de deficiencia en sus vidas como las tenemos también nosotros. Y Pedro le dice a ese grupo de creyentes, vivan con temor reverente delante de Dios todo el tiempo, porque su lugar no es aquí, su lugar es el cielo, y deberían de vivir como habitantes en el cielo. Y dice por ahí el verso 18 lo que decía ahorita, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y dice ahí, sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabes? El pasaje me gusta lo que dice, porque lo que dice el pasaje es, vive de tal forma agradando a Dios porque tu lugar es estar con Él. Vive a la altura de un hijo de Dios. Y sabes, querido hermano, este pasaje tal vez no contiene varias cuestiones, pero hay otros pasajes que nos van a hablar acerca de cómo debería de ser la vida de un creyente. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de un creyente que no se mezcla en el mundo con el pecado. Vive en él, pero no es del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. El concepto que decía del verso 14 me gusta por esto, porque lo que dice es, no te conformes a este mundo. Algunos creo que estamos demasiado familiarizados con el mundo a tal grado que seguimos atesorando muchas cuestiones de este mundo. Cuando realmente entendemos que nuestro destino final es el cielo, entonces yo atesoraría cosas no aquí, hermanos, sino en el cielo. Viviría para agradar a Dios, haría todo lo necesario para que mi vida sea agradable delante de Dios y empezar a crear tesoros no en este mundo, sino tesoros en el cielo. ¿Sabes, hermano, por qué hemos sido apartados para Dios? Pedro lo va a decir más adelante, no me voy a meter ya con ello, pero lo que nos dice es, fuimos llamados a vivir vidas santas para ahora predicar de ese Dios santo ante la gente que no vive en esa santidad. Si podemos entender, lo único que podremos sacar de este mundo, hermanos, son almas, y no nosotros, sino Cristo. Somos llamados a vivir esa altura para dar ese testimonio hacia la gente que no conoce de Cristo, llevándoles a experimentar vidas santas y que nuestra vida sea antojable delante de ellos. Tristemente, hermanos,
muchos creyentes no estamos teniendo vida antojable delante de la gente. Porque vemos vidas de creyentes o vemos nuestra propia vida y no hay una diferencia entre un habitante del cielo y un habitante de este mundo. Nos comportamos a veces de la misma forma o muy similar a ellos. Cuando un creyente manifiesta su ciudadanía a través de su actuar, la gente puede decir, me gustaría ser como ese creyente, o hay algo en él que me llama la atención, pero no el pecado y no el mundo. La invitación, queridos hermanos, como la hice al principio, la santidad es necesaria en nuestras vidas. Si tú eres realmente un hijo de Dios, Dios llama a cada uno de nosotros a vivir vidas santas delante de Él. Si alguno de nosotros no estamos experimentando la santidad en nuestras vidas o nos hemos apartado de esa santidad, de esa consagración hacia Dios, de ese vivir para Dios, exclusivamente para Él, yo digo, estamos en buen momento para decir, Señor, ayúdame a regresar al punto que tú quieres que yo pueda vivir. Entiendo que me has llamado a ser santo y quiero vivir de esa forma mi vida, no mezclándome con el mundo en las prácticas que ellos tienen, el pensamiento que ellos tienen, en la forma de actuar o de vivir que ellos tienen, sino quiero marcar una diferencia. La invitación, queridos hermanos, ahí está. No la hago yo y ni siquiera es una invitación. Es una exigencia de parte de Dios hacia nuestras vidas. Es un imperativo que Dios busca de nuestras vidas. Y Él dice en el versículo, sed santos porque yo soy santo. He escuchado este versículo mencionar mucho por los santistas, ¿no? Es decir, los que le van al Santos de la Laguna. Y ellos dicen, sed santos porque yo soy santo, dicen que el Señor le va al Santos, ¿no? La realidad, puedo decirte algo, lo he escuchado mucho mencionarlo, pero lo he visto poco vivirlo. Y aún mi propia vida, hermanos, hay una exigencia de Dios hacia un servidor. ¿Sabes qué me gusta cada vez que me meto a la palabra de Dios? Que al primero que Dios trata con su vida es un servidor. Y Dios puede darse cuenta de cómo soy yo y que hay cosas todavía que me hacen falta apartarme para vivir totalmente consagrado delante de Dios. Soy pastor de la iglesia y tengo un llamado de Dios, pero vuelvo a decir lo que dije al principio. Este llamado es para creyentes, es para pastores, misioneros o un nuevo creyente de una congregación, no importa quién seas, el llamado sigue siendo el mismo. Un llamado a la santidad que es necesario que podamos vivir cada uno desde donde vivimos, en el área de trabajo, en el área de iglesia, en el área de familia, no importa dónde estés, hermanos, como dice el pasaje, ten cuidado porque ante quien vives es un Dios que juzgará todo de una forma imparcial y que conoce perfectamente quiénes somos. Por eso dice el verso 17, condúcete de una forma perfecta delante de Dios. Te invito a orar y no sé si alguien de los que está aquí posiblemente hay algo que tenga que ponerse a cuentas con Dios, hazlo. Si alguien está viviendo en esa santidad, yo digo gloria a Dios por tu vida. Sigue luchando para vivir en esa santidad agradable delante de Dios. Y si hay alguien aquí que no conoce de Cristo, hoy puedes entender algo, que Dios te quiere sacar de esa condición en la que vives, de este mundo pecador, para llevarte a una experiencia de salvación, de transformación en tu vida y dedicarte solamente para Dios en una consagración entera. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda como hijos suyos de poder meditar en su palabra, Señor. Gracias porque siempre que entramos a ella encontramos bendición para nuestra vida y hoy, Señor, no es la excepción. Hoy podemos entender, Padre, que el llamado que usted hace a la iglesia a la que Pedro escribe es el mismo llamado, Señor, que hace a nuestra vida también el día de hoy. Casi 2000 años después, Señor, usted sigue buscando hijos suyos que vivan vidas santas y agradables delante de usted. Padre, gracias porque nos ha llamado, Señor, a vivir esa santidad en nuestras vidas.
Y aunque no somos totalmente santos, Señor, o vivimos en esa santidad, usted nos llama santos, Señor, porque ve lo que hay en nosotros y ve el deseo, Señor, que hay en nuestro corazón para vivir en esa santidad, agradándole a usted. Cuando leemos, Señor, la primera carta a los Corintios, podemos entender que era una iglesia con deficiencias, con pecado en ellos, pero que eso no limita, Señor, para que usted a través de Pablo pueda llamarle a los santos o a los llamados a santificarse. Y es el mismo término, Señor, que aplica para nosotros el día de hoy. Gracias porque nos enseña o nos recuerda, Señor, que usted es un Dios santo, que vive en santidad, siempre ha vivido en santidad y siempre será así, Señor. Y es por eso, Padre, que llama a sus hijos a vivir en santidad también, viviendo vidas apartadas para usted. Y permita que cada creyente en esta iglesia o hermanos que hoy nos acompañan puedan vivir de esa forma, Señor, podamos vivir de esa forma delante de usted, agradándole en todo, y que recordemos siempre, Señor, que nuestro destino no es este lugar, no es este mundo, sino es el cielo. Y como habitantes de ese lugar, Señor, podamos vivir día tras día en nuestras vidas, agradándole a usted en todo, Señor, y no teniendo dobles vidas, porque entendemos, Señor, que a usted nunca podremos engañarle. Usted conoce lo que hay en nuestras vidas, conoce lo que hay en nuestra mente, y aún sin que salga palabra de nuestra boca, Señor, sabe lo que hay en el interior de nosotros. Y pedimos, Padre, que nos ayude a vivir en esa santidad, Padre, que usted demanda de nosotros. Porque algunos por ignorancia, Señor, u otros por desobediencia, nos estamos negando a vivir de esa forma. Trate usted con nosotros, Señor, y háganos vivir y entrar en razón, de tal forma, Padre, que podamos ser agradables delante de usted en todo lo que hagamos. Pongo en sus manos la vida de cada hermano, Señor, aquel que está orando, poniendo en sus vidas su mano para una consagración, escuche su oración. Aquellos, Señor, que tal vez hoy no le han conocido como Señor y Salvador, pero hoy entienden que usted les llama a salir de este mundo para vivir exclusivamente para usted. Atienda la oración de salvación también de ellos, Señor. Toque sus corazones, hágales comprender el evangelio verdadero, Señor, de la persona de Jesucristo en sus vidas y lo que usted demanda de ellos, y trabaje, Padre, en sus corazones. Nos ponemos en sus manos y le alabamos porque es bueno y porque su misericordia, Señor, es para siempre en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.